A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Le cuento que 73.6 millones de mexicanos se encuentran excluidos del mercado formal de vivienda. Los bajos salarios, la incertidumbre laboral y el elevado costo de las mismas hace cada vez más difícil tener un techo. El sueño de trabajar en una empresa para comprar una casa es impensable para la generación millennial, también llamada generación sin techo. Veamos la siguiente historia. Las consecuencias de la gentrificación. El popular anuncio de "se compra fierro viejo" ahora se escucha en inglés en colonias como Roma y Condesa. La razón: miles de extranjeros conocidos como nómadas digitales llegan a estos centros urbanos y a otras ciudades del país en busca de un mejor nivel de vida. Here in Merida, we only spend $850 a month on a 2-bed, 3-bath townhouse. In a gated community with a pool. What? The next item on our budget is food. We spend about $600 a month on groceries and restaurants. En otros gastos informaron que les sale más económico contratar un servicio de Uber por $150 al mes que mantener un auto propio. Al realizar trabajo remoto, dijeron gastar $70 mensuales en telefonía y $60 en internet. A esto suman $40 de lavandería y planchaduría. Grand total is $1,830. Which comes out to $920 per person. To be clear, that didn't even cover our rent in Los Angeles. Este cómodo nivel de vida ha ocasionado el encarecimiento de precios en muchas viviendas en México. Los alimentos y otros servicios también se han incrementado considerablemente. El resultado ha sido negativo para muchos habitantes locales, quienes han tenido que salir de esos espacios al estar fuera de sus posibilidades económicas. No existe una cara de este fenómeno que sea positiva, ¿no? Porque al final de lo que estamos hablando es de la sustitución de una población originaria por otra nueva. Así como la revalorización del espacio beneficia a personas que pueden vender o rentar sus inmuebles a mayor costo, para otros, principalmente los vecinos originarios, implica buscar viviendas en lugares cada vez más lejanos. Esto incrementa gastos de transportación, tiempo y hasta afectaciones a la salud, contrario al beneficio de aquellos a quienes rinde más su dinero en México que en sus países de origen. Su estancia no está regulada, no hay reglas, y al gobierno de esta ciudad parece importarle muy poco. La fiebre de los extranjeros viviendo en zonas trendy o de moda en el país representa un costo alto para muchos mexicanos. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Continuamos en Mega Noticias Debate. Esta tarde nos acompaña el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan Calle López. Juan, gracias. Key López. Gracias, correcto. Juan, gracias por estar con nosotros esta tarde. Pues resulta interesante que nuestras ciudades, las más importantes del país y las ciudades turísticas, son muy baratas para los extranjeros, pero muy caras para los nacionales, y particularmente cuando hablamos del tema de la vivienda. ¿Qué está pasando en nuestro país? Que la vivienda se ha encarecido en los últimos años a tal grado que es inaccesible para muchas personas. Juan Carlos, primero muchas gracias por convidarme en este espacio, en esta mesa. Mira, creo que hay varias cosas que vale la pena poner en contexto. La primera, México, a partir de que se creó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, hablo de 1972 a la fecha, es decir, han transcurrido 54 años, ha seguido una política muy errática en materia de vivienda. Hemos venido experimentando, se crearon ese instituto y el FOBISTE para dar cabida a todo el sector formal de la vivienda y de los trabajadores. Pero no podemos olvidar que cerca del 50% de la economía de este país está en el sector informal. Entonces, de entrada, hay una población que está excluida de los beneficios de los fondos de vivienda porque no tiene forma de acreditar su ingreso. No quiere decir que no lo tenga, no lo puede acreditar. Ahora, en los últimos 20 años, el país ha sufrido un cambio social
yo diría dramático, y vale la pena destacarlo, porque hemos tenido cambios demográficos muy importantes. La tasa de crecimiento de la población se ha reducido drásticamente. Hay una reducción muy importante de las tasas de fecundidad. Se ha incrementado en forma importante la esperanza de vida de la población. Y hay algo que es fundamental, que es el creciente rol que juegan las mujeres en la economía, tanto formal como informal, que las convierte ya en jefas de familia de cuando menos el 28% de lo que entendemos como una familia en México. Entonces, estos cambios se suman a otros que desde el punto de vista social también son importantes. Parejas conformadas por personas del mismo sexo que han adoptado niños y entonces tienen una familia, digamos, distinta a la que entendíamos se daba en los años 70. Baste señalar que la composición familiar con la que se diseñaba una vivienda en los años 70 era de 5 miembros por familia. Hoy hablamos de solo 3.6 en promedio, lo cual genera cambios muy importantes en todos los ámbitos. Hay una encuesta nacional de ingresos en los hogares que dice que en el país hay 34.7 millones de hogares. Casi el 30% están ya encabezados por mujeres y el 71% sigue siendo encabezado por hombres. Pero hay que destacar que entre el 2008 y el 2018 la tendencia creciente del liderazgo de las mujeres en la familia ha crecido a un ritmo de 12%. Es decir, la tendencia de familias que tienen un solo líder en la casa, entiéndase, padre o una mujer, es creciente. Entonces, esa tendencia genera condiciones muy diferentes. Ahora, otra cosa importante, la edad promedio de los jefes de familia, sea mujer o varón, es de 49 años. Entonces, eso también señala un cambio muy importante en cuanto a lo que fue, digamos, la tendencia de las últimas décadas del siglo XX. Entonces, primero tenemos que entender que hay un cambio social importantísimo. Segundo tema que quiero poner sobre la mesa. En México, según el INEGI, hay 6.1 millones de viviendas abandonadas en el país. En la SEDATU reconoce que con créditos de Infonavit hay 650,000, pero hay un programa universitario de estudios sobre la ciudad que habla de casi 8,5 millones de viviendas abandonadas. A ver, la cifra que quieras tomar, 6.1 o 8.5, es enorme. ¿Qué significa esto? En las últimas casi 3 décadas, la política de vivienda resultó, por decirlo menos, desastrosa. Viviendas ubicadas fuera de las manchas urbanas, en terrenos ejidales, con muchas dificultades de acceso, sin infraestructura adecuada, sin servicio adecuado, sin equipamiento. ¿Qué pasó? Los beneficiarios, la gente que adquirió esas viviendas, se ha visto forzada a abandonarlas. Los municipios, a través de sus cabildos, se han negado a recibirlas, porque recibir esos conjuntos implica un compromiso de dotarlas de servicios. ¿Quién va a recoger la basura? ¿Quién va a manejar las cuestiones de seguridad? ¿Quién va a manejar el alumbrado público, dotación de agua, drenaje? Entonces, ahí hay un tema de un desastre previo de dimensiones enormes, de las que hay que hablar. Ahora, si entendemos también que las ciudades mexicanas son extensas, dispersas y chaparras, entenderemos un fenómeno que también quiero poner sobre la mesa. De 1980 al 2020, podemos hablar de que la población del país se duplicó.
de 60 a 127 millones de habitantes. Pero el crecimiento de las ciudades se dio nada más 10 veces. Es decir, mientras la población crecía al doble, las ciudades crecían 10 veces en relación al tamaño que tenían en 1980. Este contexto es importante. ¿Por qué? Porque no ha habido una política de ordenamiento territorial, de diseño urbano, de desarrollo, de planificación, de infraestructura. Y por supuesto, todos los servicios urbanos se han encarecido brutalmente. Es decir, estos enormes recorridos que tienen que realizar las personas en términos de su casa, entre comillas, a su centro de trabajo, es enorme. No olvidemos que, por ejemplo, personas que vienen de Ecatepec, de Tecámac, etcétera, pues hacen la friolera de 2-3 horas diarias de venida y otro tanto de regreso a sus sitios de trabajo. Entonces, el desorden urbano que nos ha caracterizado en los últimos 30 o 40 años ha sido mayúsculo. ¿Qué ha pasado? En la economía informal, donde participa más de la mitad de la población, como no hay medios, no hay elementos, porque no hay fondos creados o instrumentos creados para ese propósito, la gente sí tiene ingresos, pero no puede comprobarlos. Déjame agregar otro ingrediente, nomás para que tengamos muy clara la película. En México, la población que vive en condiciones de pobreza, pues anda en el 50% del total. Pero ¿qué crees? El 80% de ese 50% vive en las ciudades. ¿Dónde vive? En barrios populares, en zonas marginadas, ligados a la economía informal, o sea, en condiciones de gran precariedad. ¿Esto qué significa? Ciudades de 1.5 pisos de altura, chaparras, extendidas y costosas, porque al final del día dotar de servicios a personas que tienen que vivir en lugares tan distantes, dotarlos de agua, de drenaje, de alumbrado y de transporte, cuesta una fortuna. ¿Esto qué implica? Bueno, tú dices, el costo de la vivienda ha crecido un 118%. Sí, pero no por culpa de la gentrificación. Ha crecido como respuesta al desorden urbano que prevalece, a la falta de una visión, de una política real de vivienda en el país, de haber convertido un problema social como es el tema de la vivienda en un problema de carácter financiero. Lo importante en los últimos 20 años era cómo financiar casitas, no cómo resolver el problema social de los habitantes. ¿Qué ha venido sucediendo? Con las viviendas abandonadas, muchas de ellas son irrecuperables, están vandalizadas, están abandonadas, no son rescatables en su mayoría. Entonces, pues en 20 años dilapidamos varios miles de millones de pesos en un esfuerzo que, además de ser inútil, hoy a los organismos de vivienda les cuesta, porque alguien tiene que pagar lo que los beneficiarios de los programas, los adquirentes, decidieron abandonar. Sí, se une a esta conversación la consultora en desarrollo urbano, Rosalba Loide. Rosalba, gracias por estar con nosotros. Bueno, en el planteamiento de Juan Key López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, está el asunto de Ciudad Chaparras. Entiendo yo que cuando se refiere a Ciudad Chaparras es por la forma de desarrollar una ciudad de manera horizontal y no vertical. Quiere decir que para hacer más accesible la vivienda para las personas, ¿se debe apostar a los desarrollos verticales? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues me sumo a los comentarios de mi colega hace un momento. Creo que, digamos, vamos en el mismo camino de la crítica respecto de cómo se han pensado el desarrollo urbano, las políticas de vivienda, por lo menos en los últimos 50 años, ¿no? Hay bastantes críticas al respecto, y lo que creo que vale la pena retomar sobre este posicionamiento de la vivienda vertical es que
ese mecanismo también tiene críticas, porque digamos, en términos de teóricos, la idea de ciudad compacta no es nada nuevo. Ya llevamos al menos algunas décadas tratando de colocar eso sobre la mesa. En el caso de la Ciudad de México, algunos intentos de implementación de política pública para densificar las áreas centrales han estado ahí sobre la mesa, pero requerimos también instrumentos que se vinculen con ello para producir vivienda, que, o sea, no es solo producir más vivienda en verticalidad en las áreas centrales, sino provocar y promover que la vivienda que se produce en esas centralidades sea vivienda también, o un porcentaje de esa vivienda sea asequible, ¿no? Porque, digamos, si colocamos esto sobre la mesa, pues nos vamos a dar cuenta que las políticas, en el caso específico de la Ciudad de México, las políticas que se generaron después del año 2000, que son las famosas de la norma 26 junto con el bando 2, promovieron la producción de vivienda en las alcaldías centrales, pero son esas alcaldías centrales, son las menos asequibles para los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? Entonces, digamos, es justo, en términos teóricos, es justo el fenómeno contrario, que tiene que ver con cómo se han colocado las inversiones, los mejoramientos, tanto públicos como privados, en esas áreas, y quiénes se ven beneficiados de, pues, estos mejoramientos, ¿no? Y que tiene que ver con esto que mencionan, que la verdad es que también soy muy crítica del concepto y del uso de la palabra gentrificación, porque tiene bastantes limitantes respecto de explicarnos varios fenómenos, no solo el proceso de expulsión de población residente, sino también no toma en cuenta, por ejemplo, la segregación socioespacial que genera, ¿no? Entonces, digamos, para resumir, sí creo que una política de redensificación puede ser positiva, pero que tiene que estar apalancado con otros mecanismos base suelo, con temas regulatorios para el desarrollo inmobiliario o participación del desarrollo inmobiliario en esta parte, en temas de cobro del predial, etcétera, que permita un poco lo que decimos en términos de suelos, pues equilibrar la balanza, ¿no? De quiénes se ven beneficiados en términos de, pues, lo que dota y las características positivas que tiene la ciudad, ¿no? Oye, un comentario, sí. Porque yo no hablaba forzosamente de hacer vivienda vertical. Yo decía, son chaparras, piso y medio de altura. A ver, si tú a los barrios populares les agregaras otro piso y medio, barrios populares, cabría toda la población actual de la Ciudad de México. Es decir, yo no estaría hablando de generar una política de vivienda vertical así tan cruda, porque coincido con sus comentarios. Yo estoy hablando, échale otro piso y medio. Mira, te pongo un ejemplo. Todos los barrios populares, déjame hablar en la Ciudad de México, Santo Domingo, o en Tlanepantla, o en Naucalpan, o en Guadalajara, o en Puebla, donde tú quieras. Todos los barrios populares tienen un común denominador. La mayor parte de sus habitantes no pueden acreditar la legal posesión de sus inmuebles. ¿Por qué? Porque esos inmuebles que originalmente pertenecieron a sus abuelos o a sus bisabuelos, que les fueron heredados por personas que murieron intestadas. Luego les hicieron cuartitos, los dividieron entre la familia nuclear. Al final del día, hoy, uno de los grandes problemas es que no pueden ser sujetos de ningún tipo de instrumento de financiamiento, porque ni siquiera pueden acreditar la posesión legal del inmueble. Entonces, una primera solución: pongamos a trabajar al gobierno para que se actualice ese gran padrón de posesionarios que puedan tener acceso a su escritura. Oye, ¿por qué es importante? Bueno, así como hay el mes del testamento, pues hagamos el mes de la titulación. Si tú acreditas en forma pacífica, continua e ininterrumpida la posesión del inmueble, escritúrales. Si tú les escrituras, das un primer gran paso. Les puedes cobrar predial, que hoy no lo pagan. Vamos.
Sí, bueno, es que nos están indicando que tenemos que hacer una pausa, Juan Key López. Ahorita vamos a continuar con la conversación, con lo que nos está compartiendo. Estamos con Rosalba Loide, con Juan Key López, hablando en Mega Noticias Debate sobre la gentrificación, la falta de vivienda también en nuestro país. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Y según esta conversación, María Silvia Emanueli, coordinadora de la Coalición Internacional para el Hábitat. María Silvia, gracias por estar aquí con nosotros. Ya nos han expuesto ampliamente Rosalba y Juan la situación de la falta de vivienda, de política de vivienda en nuestro país, pero otra circunstancia que ha ocurrido y que ha alejado a las personas de los centros de las ciudades son pues las rentas que han subido, los precios de las casas que han aumentado, justamente porque algunos departamentos, algunas casas de renta o casas de renta de departamentos han sido convertidos en Airbnbs para renta de turistas o de visitantes, o bien familias y personas extranjeras han decidido radicar en las ciudades mexicanas, por lo que para ellos resulta barato, lo cual no es necesariamente barato para los mexicanos, pero eso está expulsando hacia otras zonas de la ciudad, de las ciudades, a los habitantes de las mismas. María Silvia, ¿qué opinión le merece este fenómeno? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en efecto, estamos viviendo una situación evidente de incremento del precio de la renta. Es una situación global, no tiene que ver exclusivamente con México, pero sí hay un incremento muy por arriba del crecimiento salarial, puede incluso ser del doble en relación con el crecimiento salarial, el precio de las rentas en el país. Uno de los fenómenos que puede estar justificando esta situación es justamente el que mencionas, el que a veces se llama el fenómeno de la turistificación o la presencia de un número importante de personas que vienen de fuera a rentar viviendas y que de alguna forma las sustraen a lo que es el mercado tradicional de la renta de vivienda para las personas que viven de forma estable. Seguramente
es un fenómeno al cual hay que prestar atención, aun cuando, como habrán explicado la colega y el colega antes, la problemática de la falta de vivienda es más amplia de la que puede representar ese fenómeno en específico o ser causado por ese fenómeno en específico. Sí, otra situación también, Rosalba, es que de acuerdo con lo que han dicho los constructores o la Cámara de la Vivienda, la Canadevi, esta administración eliminó el subsidio a la vivienda, un subsidio que le daban a las personas para comprar casas, y el Infonavit cambió la política de créditos y ahora los entrega directamente a las personas para que construyan en un terreno propio, para que compren su terreno y construyan por sí mismos, o para que amplíen las viviendas que ya tienen, y ya no a través de constructoras, ya no a través de intermediarios. Eso, a decir de los constructores, ha desincentivado la construcción de vivienda social. Rosalba, ¿tienen razón los constructores que se lamentan de esta situación? A ver, claramente sí ha habido cambios, sobre todo en el último sexenio, sobre cómo se percibe el tema y la participación del desarrollo inmobiliario y de las grandes vivienderas en la construcción de vivienda. Y esto tiene mucho que ver también con cuáles eran los mecanismos por los que se produjo vivienda masivamente en los sexenios anteriores, ¿no? Y lo explicó muy bien Juan hace un momento respecto de estas viviendas masivas en la periferia que provocaron, entre muchas cosas, fenómenos de viviendas, de personas que se tenían que trasladar del centro a la periferia y que no fue rentable para las familias, ¿no? Y que dejaron de pagar en muchos casos sus hipotecas y que provocaron también, pues sí, un problema económico incluso para estas grandes desarrolladoras, ¿no? El problema del incentivo, o sea, digamos, de colocar el incentivo a la oferta es que de alguna manera encarece también la producción de vivienda y sigue sin ser asequible, incluso en la producción de vivienda en la periferia, ¿no? Ahora, tampoco que sea positivo colocar, y digamos, ahí hay muchísimas investigaciones al respecto, de que la vivienda a la demanda, es decir, colocar el dinero en el bolsillo a las personas, sea positivo, porque eso finalmente también termina encareciendo el mercado, porque digamos, el mercado inmobiliario también dice, pues ahora las personas ya tienen más dinero como resultado del subsidio, entonces encarezco la vivienda, ¿no? Entonces necesitamos un poco ampliar como los escenarios de las políticas públicas para pensar en mecanismos más eficientes de la producción de vivienda, pensar en la producción de vivienda asequible y también, ojo, no solo la vivienda asequible, la vivienda social, sino también reconocer la participación de vivienda del mercado, ¿no? Porque, digamos, sacarlos de la ecuación, sabemos que no ha sido positivo, las quejas van a estar, su participación parece relevante, el asunto es cómo se dan esos escenarios de negociación con este actor que es principal, pero que también el Estado tiene que, digamos, regresar a fortalecer su participación en la producción y promoción de vivienda fuera de los mecanismos de mercado, ¿no? Que creo que eso es, pues, digamos, uno de los argumentos por los que estamos aquí quienes abogamos sobre el tema habitacional, de pensar esta promoción y producción de vivienda fuera de estos mecanismos y también no solo de la vivienda en propiedad, sino otros mecanismos de tenencia como viviendas colectivas, pensar la vivienda en alquiler también como una política pública, entre otras, ¿no? Sí, Juan Key López, estamos casados en México con tener vivienda propia, con tener nuestro terreno, tener nuestro patrimonio. ¿Es esa la solución o lo que plantea Rosalba? También fomentar políticas de rentar vivienda. A ver, yo creo que todas las personas, primero, tenemos que conocer que el derecho a la vivienda es un derecho constitucional. No hay que darle la vuelta a eso. Sí. Es un derecho. Ahora, yo insisto, las erráticas políticas de los últimos 25 años, que generaron viviendas abandonadas por más de 6 millones de unidades, hablan claramente del fracaso en una política nacional de vivienda. Pero el gobierno actual, pues, abona para peor, porque como los constructores son unos bandidos
y los arquitectos no servimos para nada y los ingenieros menos, pues te doy el dinero y haz lo que quieras con él. A ver, eso no es una política de vivienda. Eso no resuelve un problema social. Lo único que provoca es que la gente vaya y compre un terrenito en algún lado sin servicios y se gaste el dinero mal y más caro. Entonces, la solución obviamente no es por ahí, definitivamente. Vuelvo a insistir, ¿dónde está la mayor demanda de vivienda en el país? Pues en el sector informal. Entonces, hay que crear instrumentos de financiamiento para las personas que trabajan en el sector informal, que sí tienen ingresos, pero que no los pueden acreditar fehacientemente. Entonces, hay que crear instrumentos que no tenemos. No es más de lo mismo. Hay que hacer una nueva política de vivienda que, por supuesto, priorice a ese sector. Segundo, los jóvenes hoy saben que no pueden comprar, pero tampoco les vuelve locos la idea de comprar. Quieren tener dónde vivir. Muchos prefieren rentar. ¿Dónde? Bueno, pues donde se pueda, que reúna los requisitos que esperan de movilidad, de servicio, etcétera. Entonces, México enfrenta un cambio de paradigmas, tenemos que aceptarlo. En materia de vivienda, las políticas fallidas ya probamos todas. Ahora resulta que dicen, no, es que el Infonavit debe volver a construir. Oigan, eso se canceló hace más de 40 años porque era una fuente inagotable de corrupción. El instituto se volvió en una especie de hipotecaria de los trabajadores. Ahora, nadie tiene derecho a disponer del trabajo de los demás y menos del recurso generado a través del trabajo. Yo quisiera hacer unas propuestas muy puntuales. Primero, hay que crear nuevas instituciones financieras como microfinancieras para incrementar la competencia en el sector financiero, creando fuentes específicas para que surjan estas instituciones, para atender a quién, a ese enorme mercado que resulta de la informalidad en las nuevas condiciones sociales y demográficas del país. Hay que modernizar los procesos de evaluación de vivienda y de los trámites notariales, que son una verdadera pesadilla. En la época digital todavía seguimos produciendo papel, haciendo colas. Para hacer un avalúo es otra pesadilla. Luego, hay que innovar con nuevos productos en distintos segmentos de la población. Insisto, si las familias ya cambiaron, pues tienen que cambiar los esquemas. No podemos seguir haciendo casitas en el cerro si ya la gente determinó que no son accesibles, no son asequibles y no reúnen los requisitos que requieren. Hay que modernizar y automatizar los registros públicos y los catastros. Por el amor de Dios, si el catastro a través del predial es la principal fuente de ingreso de los municipios, entonces, si los barrios populares no pagan predial porque están en condiciones de irregularidad en términos jurídicos, pues echémosle ganas para que se regularice jurídicamente la tenencia, se tengan escrituras, la gente pague el predial y pueda aspirar a servicios que no aspira porque no los paga. Entonces, insisto, hay que diseñar un cambio de paradigma. Y en materia de gentrificación, un comentario. A ver, la gentrificación es un fenómeno urbano de carácter mundial. Uno dice, oye, ¿por qué la vivienda en renta del centro de las ciudades es tan elevado? A ver, los centros de las ciudades de origen eran para la alta burguesía. Nunca se diseñaron como vecindades. Lo que pasa es que se abandonaron, los centros históricos se empobrecieron y ahí la gente invadió y luego vinieron las políticas de rentas congeladas. No se nos olvide, todos esos sitios eran burgueses. ¿Qué pasó cuando los volviste a dotar de servicios? Se volvieron a aburguesar. No hay nada de pecaminoso en ello. Ahora, los que se van de esos centros porque no pueden pagar la renta, siguen teniendo una fuente formal para pagar renta en otro lado. Yo insistiría, no son el mayor problema de las ciudades. Si colonias como la Roma, la Condesa en la Ciudad de México fueron residenciales de alto nivel,
Pues lo que está pasando es que están volviendo a su origen. Perdón que lo diga así. Sí. Creo que el tema es que hay que fijar políticas públicas para que paguen impuestos, para que plataformas como Airbnb tengan gravámenes adecuados y no corramos a la inversión extranjera. Más bien, revisemos nuestras políticas internas para que los mexicanos aparentemente o no aparentemente desplazados por el fenómeno tengan condiciones adecuadas para reponer la vivienda que en este sentido están perdiendo. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A los invitados. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos el Megatos a Debate. Solo me resta agradecerles, María Silvia Emanueli, Rosalba Loite, Juan K. López, por estar con nosotros esta tarde y ayudarnos a entender lo que está pasando en el tema de la vivienda en nuestro país. Gracias y estamos en contacto para futuros encuentros y conversaciones, si les parece. Gracias y muy buenas tardes. De esta manera concluimos el espacio de Megatos a Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que volvamos a coincidir mañana a las 5:10. Gracias, hasta mañana. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con